Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para hoy voy a hacer una figura custom con un Playmobil. Estos son los materiales que voy a necesitar: masilla epoxi de 2 componentes y goma eva. He conseguido esta bolsita llena de figuritas randoms para hacer los customs. Y para comenzar con esta colección de Playmobil Customs voy a comenzar con Mazinger Z, una de mis series favoritas. Utilizaré esta figurita de la bolsa, ahora tendré que desmontarla. Esta es la posición en la que tienes que colocar el muñeco para poder desmontarlo. Los brazos y las piernas se deben de colocar hacia adelante, en un ángulo de 90 grados respecto al torso, y presionamos con las dos manos. Ahora le voy a dar una pasada a toda la figura con una lija de grano fino. Esto es muy importante, para que se adhiera a la perfección la masilla que le voy a aplicar. Voy a utilizar masilla epoxi de 2 componentes. Esta masilla viene en 2 componentes, el componente A y el componente B. Tendremos que mezclarlo en partes iguales hasta conseguir una mezcla homogénea. Para trabajar mejor esta masilla y que no se te pegue en los dedos, es conveniente hidratarla con agua. También mojarte los dedos a la hora de manipularla. También las herramientas de modelado que utilicemos, ya que esta masilla es muy pegajosa. Esta masilla es un material definitivo, seca al aire. Dependiendo de la marca tendrás un tiempo de trabajo u otro. Esta que estoy utilizando me permite como máximo 45 minutos de trabajo. Una vez seca esta masilla queda súper resistente. Ya lo he dicho muchas veces, pero es mi material favorito a la hora de hacer customs. Una vez seca también se puede taladrar y lijar. El mayor problema que tiene esta masilla es que tienes que ser muy rápido a la hora de modelar, o de lo contrario se te secará antes de poderla terminar. Una figura básica de Playmobil te permite un montón de customs posibles. Simplemente añadiéndoles pequeños detalles y algo de pintura, puedes convertirlo en cualquier personaje. Tengo pensado de hacer de diferentes series. Haré 2 o 3 personajes de cada una y un pequeño diorama. Déjame en los comentarios qué series o animes te gustaría que hiciera. Para el próximo vídeo customizando un Playmobil tengo pensado hacer Dragon Ball. Así que no te vayas a perder ese vídeo porque va a ser muy épico. Para hacer la corona, las piezas del pecho de Mazinger Z y el Jet Scrander voy a utilizar goma eva. Dibujaré el diseño con un rotulador y lo recortaré. Todas estas piezas las podría hacer con masilla, pero al ser una figura tan pequeña quedarían demasiado frágiles. Para los pinchos o los cuernos que tiene en la cabeza voy a utilizar un palillo. Los cortaré a la medida que necesito y los pegaré con superglue. También voy a terminar de hacerle todos los detalles al Jet Scrander. Utilizaré un pedazo de cable para hacer los propulsores y para las alas y el pequeño alerón que tiene encima utilizaré goma eva. Para pegarlo todo voy a utilizar superglue. Utilizaré otra figura para medir la cintura y hacer el cinturón del Jet Scrander. Para que podamos poner y quitarle el Jet Scrander a la figura, voy a utilizar un pedazo de velcro y lo pegaré en el cinturón. Dibujo las alas sobre un pedazo de goma eva y las recorto. Cuando ya he terminado con el modelado de la figura, le daré una capa de imprimación y pasaremos a la pintura. Voy a utilizar pinturas acrílicas a base de agua. Le voy a aplicar un coloreado plano, tal y como son los Playmobils. Estos no tienen ni sombras ni luces. Le pondré los colores que tiene Mazinger Z en el anime: azul, rojo, negro, amarillo y gris. Nada de plateados. Quiero conseguir que se vea una figura bien graciosa.
Las pinturas acrílicas que estoy utilizando son de la marca Vallejo, son para modelismo. Estas pinturas, además de tener una buena opacidad, ya vienen bien diluidas, son las que mejor me funcionan. También tengo que decir que son las más caras, pero creo que merecen la pena. Es importante, para conseguir unos buenos acabados con la pintura, no dejar pegotes y estirar bien la pintura. También te ayudará a utilizar el pincel del tamaño correcto. Para grandes superficies utiliza uno plano, y para las zonas más pequeñas uno de punta fina. Para terminar voy a aplicarle una capa de barniz de poliuretano. Esto reforzará la pintura y le dará a la figura un aspecto más brillante, tal y como se ven estos juguetes. Cuando ya ha secado completamente el barniz, volveré a montar la figura. Y así es como ha quedado este Playmobil de Mazinger Z. Una chulada. La verdad es que ha quedado muy bien para ser mi primer custom con Playmobil. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Si es así, no olvides darle un like y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Un saludo y hasta un próximo vídeo.